Antes de Daredevil, las series de televisión de superhéroes eran una cosa y luego cambiaron y evolucionaron a algo mucho más. Con una serie oscura, cruda, más realista, con un paso también por el UCM con la serie de Daredevil Born Again y con una segunda temporada ya filmándose, hoy en día Daredevil es uno de esos personajes que nos encanta a todos los fans. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado porque con la segunda temporada de Daredevil, alguna que otra filtración, vamos a repasar un poco por qué este personaje es tan importante y cómo está evolucionando a lo largo de toda su serie en general. Hablando de cómo ha sido su paso por las temporadas de Netflix y también lo que hay hoy en día dentro del universo cinematográfico de Marvel. Hay unos puntos muy importantes que hay que mencionar cuando hablamos de las primeras temporadas de Daredevil en Netflix, y es que se diferenció muchísimo de lo que ya nos venían contando. Para mí tiene un tono muy similar a las películas de The Dark Knight de Christopher Nolan, en el sentido en que buscan agarrar un personaje de los cómics y llevarlo a un mundo mucho más realista. Sí, de todas formas la serie de Daredevil original era mucho más oscura, mucho más cruda, tenía mucho más violencia, pero no solamente se quedaba en eso como para hacer algo genial, porque aparte de la violencia tenía dilemas morales, consecuencias reales de los personajes y una evolución e historia para todos. Como una serie se pueden permitir el tiempo por los capítulos de ir avanzando con la historia y de ir dándoles un desarrollo de personaje a cada uno. Pero no solamente esto pasaba con Daredevil, lo genial de la serie era que también se concentraba en el villano, Wilson Fisk, alias Kingpin. Y es que no solamente se queda en ser un villano más o un villano semanal como nos estaban acostumbrando con las otras series de superhéroes, por ejemplo de la Arrowverso, donde cada semana el personaje se enfrentaba a un villano muy diferente y que al final realmente había un hilo que unía todos los capítulos y habían muchos otros que no se unían para nada. En cambio con la serie de Daredevil, con una calidad de Netflix muy impresionante, nos daban una historia seguida, consecutiva, una historia que hilaba todos los episodios para un fin. Y la historia de Kingpin en este sentido también se unía a todo esto, dándonos un poco más sobre el personaje, sobre quién era, cómo pensaba y también cómo ha sido su pasado para llegar a ser el personaje que hoy en día conocemos. Pero aparte de esto, también cuando querían mostrar acción, porque se tomaba muy en serio las partes cuando eran cosas más morales, escenas mucho más dramáticas, pero también se tomaba muy en serio cuando había que golpear. Y me refiero a golpear de verdad y de una forma muy genial, porque las coreografías de Daredevil estaban a otro nivel, algo que, como digo, todos estos elementos sientan un antes y un después en las series de superhéroes como tal. Y es que juntando todos estos elementos se enfocaron más en la calidad que en la cantidad, haciendo que esta serie tuviera muchas partes dramáticas, muchas partes geniales, mucho desarrollo de personaje, teniendo un hilo a lo largo de todos los episodios que nos mostraban y siendo Daredevil convirtiéndose en una de las mejores series de superhéroes que hay. Hay que mencionar que estas series de Daredevil, la primera, segunda y tercera temporada, son de Netflix y de cierta forma eran independientes al UCM que ya estaba en su apogeo. Pero ¿por qué funcionó todo esto? Porque justamente al permitirse tener algunas licencias fuera del universo cinematográfico de Marvel, también podían mencionar otros sucesos que de cierta forma también hacían referencia a lo que pasaban en las películas, pero no incidía directamente en la historia. Por lo tanto, muy aparte de las películas de Marvel, esta serie tuvo su propio tono, su propia identidad, su propia forma de contar las cosas, y fue de una forma mucho más adulta y mucho más marcada también en los personajes. Pero bueno, sabemos que después de la tercera temporada llegaron a un fin con esta serie, decidieron cancelar. Hay que decir también que se desprendieron muchas series de la serie de Daredevil. Salió la miniserie de los Defensores, la serie de Jessica Jones, de Luke Cage, de Iron Fist. Entonces no solamente te hablo de que tuvo calidad la serie, sino que tuvo muy buena acogida y se volvió muy famosa, por lo que dio justamente pie también a estas otras series. Luego de su fin, justamente con la tercera temporada, pues se pasaron mucho tiempo. Y menos mal el personaje de Daredevil pudo regresar con el mismo actor Charlie Cox, que lo hace increíblemente genial. Regresó al UCM poco a poco en algunas apariciones, comenzando con la película de Spider-Man No Way Home, apareciendo también en algunos episodios de la serie de She-Hulk, y hoy en día con su propia serie nuevamente y ya incluida directamente en el universo cinematográfico de Marvel, tenemos la serie de Daredevil Born Again. De cierta forma ya saben lo que estamos esperando de esta serie, cómo van los episodios y lo que nos gustó muchísimo de la serie de Netflix, que saben que pusieron la baranda muy alta. Y sí, hay mucha gente quejándose de algunos cambios que hay sobre el tipo de fotografía que se veía a veces muy marcado también en las primeras temporadas,
temporadas, el uso del CGI que hoy en día se usa en muchas escenas también que hay de la serie de Daredevil Born Again y que antes no se usaban, era un poco más real en ese sentido. Aunque en este punto tengo que defender un poco, ya que pues considerando que Daredevil ahora se puede decir que oficialmente está en un mundo donde hay superhéroes de mayor nivel, tienen que agregarle de todas formas un poco más de agilidad. Al menos es mi opinión y el CGI se puede mejorar siempre. Que lo usen es algo que me parece ya casi obligatorio en este momento. Pero eso sí hay que decir que la serie de Daredevil, por si no lo sabías, te cuento una pequeña curiosidad, y es que la serie ya se había escrito y a mitad de camino decidieron reescribir toda la serie porque no le estaba gustando esto a Kevin Feige, el productor de Marvel. Y menos mal, porque a mí al menos la serie hasta donde va, y estamos en el episodio número 6, la serie está yendo increíble. A mí me gusta muchísimo. Quizá hay algún que otro episodio que no ha dado tanto en alto como algún que otro, pero definitivamente se mantiene al tono como estábamos esperando. Es un tono de todas formas más adulto, más crudo, más serio, y sigue teniendo el desarrollo de personaje tomándose momentos dramáticos muy en serio y tomándose las escenas de acción también de la misma forma. Ahora con una segunda temporada que ya la están filmando y con fotos filtradas del set, donde aquí viene una alerta de spoiler, pero es oficial y ya se sabe en todas partes, Daredevil oficialmente está usando el traje negro. Esto una vez más gracias a las fotos filtradas que salieron de la grabación de la segunda temporada. Pero hay cosas que decir también acerca de esto, y es que el personaje, se puede decir que esta segunda temporada vendría a ser su quinta temporada, y en cada una de las temporadas el personaje ha estado evolucionando, comenzando como un vigilante callejero, tomando el manto de Daredevil, regresando a sus orígenes, dejando el manto, volviendo a regresar, y ahora en esta segunda temporada de Daredevil Born Again teniendo un traje completamente negro. Esto en los cómics, por lo que pude investigar también, porque saben que si yo no sé algo de los cómics, se los digo directamente, no intento ser una persona que sabe todo, pero he tenido que investigar de todas formas para estar seguro. Y es que en los trajes, como se pueden imaginar justamente, el traje negro de Daredevil representa una etapa mucho más oscura del personaje, una etapa mucho más seria también, donde se puede a veces pasar un poquito de la raya. En resumen, es una etapa mucho más brutal del personaje, y para que Daredevil en esta segunda temporada esté llevando este traje, algo más debe pasar en la vida de Matt Murdock, y algo más debe hacerlo cruzar quizá algún que otro límite que él mismo se pone, y por eso su traje cambiaría de rojo, como lo conocemos, a negro totalmente. Dentro del UCM esto vendría a ser una evolución más oscura, sobre todo porque la primera vez que lo vimos con el traje de Daredevil en el UCM fue con el traje amarillo y rojo muy genial en la serie de She-Hulk, pasando por el traje rojo que conocemos en Daredevil Born Again, y en esta segunda temporada pues se diría un traje negro. Obviamente se puede ver una clara comparación entre los colores para saber que Matt Murdock cada vez se está volviendo un poco más oscuro. Y quizá esta primera temporada de Daredevil Born Again, que todavía no termina, nos lleve a eso. Pero espérate, porque si has llegado a esta parte del video, obviamente no te olvides de suscribirte a este canal para que podamos seguir hablando de todo el cine y el entretenimiento, aunque ahorita estamos hablando de series. Pero no te olvides de hacerme saber qué te está pareciendo la serie de Daredevil Born Again. Pero hay un detalle más, que si ya te fijaste en las fotos que te acabo de mostrar filtradas, pues hay un detalle que no había existido hasta ahora con este personaje. Y es el clásico símbolo de la doble D en el pecho de Matt Murdock. Esto es algo muy interesante y muy genial, y a mí me encanta cómo se ve esto. O sea, me encantaría que el traje tuviera quizá un poco más de rojo, pero con el símbolo en el pecho me parece demasiado genial. ¿Qué significa esto? De cierta forma, Matt sabemos que se puede volver un poco más oscuro con el traje, pero por tener la doble D en el pecho significa que está abrazando y aceptando ya completamente la identidad de Daredevil. Como te dije en la primera temporada, Matt ha dejado de ser Daredevil por un año. Y puede ser que, aunque poco a poco esté regresando, quizá en la segunda temporada ya abrace este concepto totalmente para siempre. Y bueno, ¿qué decir? Sé que es muy difícil resumir toda la genialidad porque vamos 3 temporadas contando las de Netflix y los capítulos de hoy, y no alcanzaría un video de un par de minutos para contar todo esto, pero espero que hayas podido entender la idea de justamente de por qué Daredevil, con toda esta evolución, con todo este dramatismo, con las escenas bien planeadas, con buena fotografía, con un personaje que sobre todo va evolucionando y que tiene a su villano principal también evolucionando y contándonos su historia como debe ser. Esta serie no es una más en donde el personaje principal brilla por sí solo y los otros es malo porque sí y es el amigo porque sí. No, en esta serie de Daredevil realmente nos muestran los personajes como son, vulnerables, humanos, con sus propios dilemas morales, con sus propios problemas, y son cosas que también a veces Matt lo hace ser débil, lo hace cuestionarse sobre sí mismo. Es un personaje que no solamente es bueno porque sí, y es por eso que Daredevil es uno de los personajes más rescatables, más geniales, más famosos y sobre todo con alta calidad en las series de superhéroes en general. Ustedes como fans, ¿qué están esperando? O si quieren contarme también qué les parece Daredevil en general como personaje y lo que se acerca para la evolución que les he contado de este personaje en sí en sus series de televisión, háganlo saber en los comentarios. ¿Daredevil terminará su primera temporada en todo su esplendor o Marvel lo arruinará? Es
cuestión de tiempo para saber todo esto. Pero sin duda yo me quiero inclinar hacia la primera opción, porque para mí todo está pintando muy bien y confío en que Charlie Cox, Matt Murdock, todo el equipo en general de producción, todos los personajes y actores estén muy comprometidos con esta serie, sabiendo lo que significó para todos los fans y sabiendo lo que significó más aún que hayan regresado para formar parte oficial del UCM. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias a ti por estar aquí. Yo soy Carlos, no te olvides de dejarme un super like, suscribirte como ya te dije, comentarme también y ya nos estamos viendo en el próximo video.